¿Qué tal, cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de La Semana Bajo la Lupa. Hoy, como cada semana, nos vamos a sumergir en las noticias más importantes, en esos temas que marcaron la agenda y que de alguna manera nos atraviesan a todos. Pero antes de arrancar, una aclaración que para nosotros es fundamental. Miren, todo lo que vamos a charlar, cada dato, cada testimonio, cada análisis, sale directamente de las notas y los reportajes publicados por el diario Portal Urbano. Esto no es una opinión personal, es un recorrido periodístico para tener un panorama bien completo de lo que pasó en estos últimos 7 días, tanto en el país como acá, en nuestra querida Olavarría. Así que, con las cartas sobre la mesa, empecemos a desmenuzar la semana. Para que no nos perdamos, acá tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el panorama grande, el pulso nacional y provincial, para entender el contexto. Después, nos metemos de lleno en casa con la ciudad en movimiento. De ahí pasamos a un tema clave, la salud bajo la lupa. Luego, un poco de rosca con el escenario político local. Y para cerrar, el resumen de la crónica policial. ¿Listos? Vamos con el primer punto. Bueno, para entender lo que nos pasa acá, en el llano, en Olavarría, es inevitable levantar la cabeza y mirar el tablero grande, ¿no? La situación económica y política a nivel nacional y provincial es como el clima. Si allá arriba hay tormenta, acá abajo, tarde o temprano empezamos a sentir las gotas. Y esta semana, les digo, el clima estuvo bastante, pero bastante movido. Y para muestra, un botón, un dato que cayó como una bomba esta semana. De una encuesta del CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública. La imagen del presidente Javier Milei tuvo una caída importante, llegando a su nivel más bajo en casi 2 años de gestión. Fíjense los números, solo un 39% la considera positiva. Del otro lado, más de la mitad de los encuestados, un 53.4%, la califica como muy mala. Y esto, muchachos, no es solo un numerito en un gráfico, ¿eh? Esto refleja un humor social, un descontento que se palpa en la calle, en la cola del supermercado, en la charla del laburo. Y si a ese descontento le ponemos nombre y apellido, la palabra que surge con más fuerza es bronca. Con un 38.4% es el sentimiento que predomina hoy entre los argentinos. Y bronca es una palabra con peso, ¿viste? No es enojo, no es desacuerdo. Es una mezcla de impotencia, de frustración. Ojo, la esperanza todavía aguanta, con un 25%, pero la bronca viene creciendo. Y parece que está muy atada a una sensación que se generaliza. Que la plata no alcanza, que el sueldo se te escurre entre los dedos antes de fin de mes. Una preocupación que, según la misma encuesta, se disparó 15 puntos en el último mes. Ahora, claro, hay que escuchar la otra campana. ¿Qué dicen desde el gobierno? En medio de toda esta tensión financiera, con el dólar que se fue para arriba y el riesgo país marcando rojo en el tablero de la confianza, el presidente Milei dio su lectura. Para él, todo este lío no es casualidad. Él lo atribuye a un intento de sabotaje de la oposición. Dice textualmente que cuando vieron que el plan económico era exitoso, empezaron a torpedearlo. En ese mismo discurso, además, le dio un respaldo fuertísimo a su ministro de Economía, Luis Caputo, diciendo que tienen una relación simbiótica, o sea, un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera. El rumbo no se negocia. Y en este escenario de tormenta, el gobierno está buscando un paraguas grande. Se supo que las negociaciones con el Tesoro de los Estados Unidos para conseguir un préstamo están muy avanzadas. Estamos hablando de una cifra tremenda, 30.000 millones de dólares. El propio presidente lo confirmó. El objetivo, bueno, es bastante claro, meterle un colchón de dólares a las reservas del Banco Central. Esto serviría para 2 cosas. Por un lado, para tener espalda para pagar las deudas del año que viene, y por otro, para intentar calmar a los mercados y frenar esta corrida del dólar que ya lo llevó a pasar la barrera de los 1.500 pesos. Y ahora pasamos a un tema que levantó polvareda pero mal, y que le pega de lleno al campo. El gobierno anunció con bombos y platillos un sistema de retenciones cero para la exportación. En los papeles sonaba espectacular, un beneficio para todos los productores. Pero, ¿qué pasó? En menos de 72 horas, el cupo de 7.000 millones de dólares se agotó, desapareció. Y ahí saltó la bronca del campo. ¿Quién se llevó todo? Según denuncian, la torta se la repartieron entre unas pocas, dicen que 8, grandes empresas exportadoras que, con un mecanismo de declaraciones juradas, se anticiparon y se quedaron con todo el beneficio, dejando a miles de productores pequeños y medianos mirando desde afuera. Y esta frase lo dice todo. Es de un productor, un tipo de campo, que grabó un video que se hizo viral en cuestión de horas. Parado ahí, en medio de su cosecha de maíz, con una calentura que se le notaba en la voz, calificó la medida de estafa y de jugada preparada. Lo que dice es durísimo y refleja el sentimiento de muchos, la sensación de que se rompen el lomo laburando de sol a sol, para que al final los vivos de siempre, como dice él,
se la lleven toda. Este video le puso cara, voz y alma a un malestar muy profundo de un sector que se sintió otra vez manoseado. 25 de septiembre de 2025, acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, laburando 10, 12, 15, 16 horas diarias, no importa, porque los productores somos así. ¿Saben para qué? Para enterarnos esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo, y 8 exportadores, que hicieron una jugada magistral para que con el lomo de miles y miles de productores los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se dieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción y hoy, jueves, está demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. ¿Cuándo el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector? Estoy muy cansado, hace 26 años que laburo en el campo, tengo la espalda gastada, los brazos cansados y estoy también harto de ver cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Dejamos lo económico por un rato y nos metemos en el barro de la política. Otro hecho que marcó la agenda esta semana fue el cumplimiento de los 100 días desde que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en la causa Vialidad y empezó su prisión domiciliaria. Para marcar esa fecha, un grupo importante de militantes y dirigentes del peronismo se movilizó hasta la puerta de su casa con la consigna 100 días de injusticia. El mensaje era claro, para ellos la condena es política y busca proscribirla, o sea, sacarla de la cancha electoral. Y una de las voces que más fuerte sonó en esa jornada fue la del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Con esta frase, Kicillof no solo salió a bancar a la expresidenta, sino que apuntó directamente al gobierno nacional. Habló de persecución política, de lawfare, y dijo que la detención se da en un contexto de un gobierno con impulsos autoritarios. En su visión, tener a una expresidenta detenida de esta manera no es un tema judicial, sino que debilita a toda la democracia argentina. Un posicionamiento político muy fuerte. Bueno, para cerrar este capítulo nacional, una noticia con un sabor agridulce, diría yo. El INDEC publicó los números de la pobreza del primer semestre de 2025 y marcan una baja. El índice se ubicó en 31.6%. Esto es 6 puntos y medio menos que en la medición anterior de fines de 2024. La indigencia, que es la pobreza extrema, afecta al 6.9%. A ver, la tendencia es positiva, claro, cualquier baja de la pobreza es para celebrar, pero la foto completa nos muestra una realidad que sigue siendo durísima. Casi un tercio de los argentinos sigue viviendo en la pobreza. Bien, ahora sí, con todo este panorama nacional en la cabeza, vamos a bajar a nuestra ciudad. Vamos a poner la lupa en Olavarría para ver cómo todo esto que estuvimos charlando se vive acá, en el día a día. Vamos a ver el golpe de la crisis, que se siente y mucho, pero también vamos a ver la otra cara, la reacción, la resiliencia de la gente, de las empresas y de la gestión local. Y los números locales son un cachetazo de realidad. Son fríos, pero detrás de cada cifra hay una historia. La Secretaría de Desarrollo Económico Local relevó 1.500 despidos. La actividad económica en julio cayó un 5.6% y como ya veníamos de una caída al mes anterior, técnicamente Olavarría entró en recesión. Y hay un dato que es un termómetro social increíble. Se abrieron 5.000 nuevas historias clínicas en el hospital municipal. ¿Qué significa esto? 5.000 personas o familias que antes tenían prepaga o obra social y ahora, porque no la pueden pagar más, caen en el sistema público de salud. Es el reflejo exacto de la crisis de ingresos que veíamos a nivel nacional. Esta frase de Bernardo Baldino, un funcionario del municipio, va directo al hueso del problema. Explica por qué a Olavarría le duele tanto esta crisis. Nuestra matriz productiva, con las cementeras y la minería como motores, depende muchísimo de la obra pública nacional. Si el gobierno nacional corta la obra pública, como lo hizo, acá el parate es casi automático. Baldino se mostró muy preocupado, porque a este problemón se le suma la apertura de importaciones, que empieza a competir y a complicar a empresas locales de toda la vida como Fabi o Cerro Negro. Pero, y acá viene el pero importante. Frente a este panorama que parece tan oscuro, aparece la otra cara de la moneda. Porque Olavarría no se queda de brazos cruzados.
A pesar de la crisis, tanto desde el municipio como desde las empresas y las cámaras se están moviendo fichas para tratar de impulsar la actividad, de cuidar los puestos de trabajo y sobre todo de reconocer a los que le siguen metiendo el pecho a la situación. Y un ejemplo clarísimo de esto fue la primera edición de los reconocimientos Olavarría Produce. Con un teatro municipal lleno, se homenajeó a más de 20 empresas, industrias y comercios de la ciudad. Fue un evento muy emotivo, una especie de mimo de espaldarazo, en un momento donde las buenas noticias no sobran. Se reconoció a firmas que son parte de la historia de Olavarría, como Cito y Priola, Supermercados 3 Estrellas, Casa Silvia, empresas que son pilares de nuestra economía y que a pesar de todo siguen invirtiendo y dando laburo. Y en el plano social, que es donde más se sienten las crisis, también hubo noticias que dan un poco de aire. Se hizo un acto para la firma de 177 escrituras sociales. A ver, esto puede sonar a un trámite, a un papel, pero para estas 177 familias es un antes y un después. Es la tranquilidad de saber que la casa es tuya, que nadie te la va a sacar. Es el sueño de la casa propia que después de años y años de espera, por fin se hace realidad en los papeles. Un laburo conjunto del municipio con el gobierno de la provincia. Y hablando del sueño de la casa propia, no podemos dejar de mencionar esto. Esta semana, 21 familias más, en este caso de empleados de comercio, recibieron las llaves de sus casas nuevas en el barrio Seco 3. Imaginen esa emoción. Con esta entrega ya son 78 de las 100 casas del proyecto las que tienen a sus familias adentro. Fue un acto muy lindo donde se vio el resultado del esfuerzo conjunto del sindicato, del municipio y de la provincia, que no solo levantaron las paredes, sino que urbanizaron toda la zona. Y la ciudad no se detiene, sigue pensando en el desarrollo. Olavarría fue elegida como sede del 9º Taller Técnico de Caminos Rurales, un evento que juntó a gente de todo el país. Y esto no es un tema menor, porque los caminos rurales son como las venas del campo. No es solo para que los camiones saquen la cosecha. Un buen camino rural es garantizar que la ambulancia llegue a tiempo, que los chicos puedan ir a la escuela todos los días, que las familias no se sientan aisladas. Que Olavarría sea el centro de este debate muestra la importancia que se le da al sector. Muy bien, pasamos a la tercera parada de nuestro recorrido. Un tema que, como decíamos, nos toca a todos muy de cerca: la salud. Esta semana, el sistema sanitario local estuvo en el centro de la escena por dos motivos bien distintos, pero igual de relevantes. Por un lado, un homenaje más que merecido, y por otro, un debate que cada vez toma más fuerza y que es urgente: el de la salud mental. Y vamos a empezar con el reconocimiento. En una sesión muy emotiva en el Consejo Deliberante, la doctora Nora Severio, una eminencia en cardiología, recibió el galardón de honor al mérito ciudadano. Pero lo más fuerte, más allá del premio, fue su discurso. Agradezco profundamente esta distinción, o esta mención. Los que me conocen, toda mi vida he trabajado en salud. El 29, como comentó el compañero, se celebra el Día Mundial del Corazón, que es un día que aprovechamos y siempre hacemos campaña porque hoy es el 80 o el 90% de las muertes son por problemas cardiovasculares. Así que enfatizamos la promoción y seguimos luchando para que todos puedan tener acceso a la salud, acceso a los controles y mejorar la calidad de vida. Digo esto porque además es la más invalidante, porque a veces no es solamente el infarto o el problema de las coronarias. Sucede también que podemos tener accidentes cerebrovasculares, problemas renales, que lo que yo les comentaba el otro día es que es difícil, hay una franja etaria que es difícil, que es cuando dejamos de ser, pasamos a de la adolescencia a la adultez, y ahí queda una franja como de 10, 15 años que, a no ser que se los pidan en el gimnasio o en alguna actividad física, no se están haciendo controles. Así que bueno, para mí esto es un honor, pero como siempre digo, el mayor reconocimiento que tengo es ver mis pacientes pediátricos que han pasado por muchas cirugías y verlos crecer, estudiar, ser mamás, papás, y eso para mí es el mejor reconocimiento. Sí agradezco este espacio, con él nos conocemos hace muchos años, cuando empezamos con el proyecto de hemodinamia y cirugía cardiovascular en el hospital.
que fue y que sigue siendo todavía. Hemos perdido la cirugía cardiovascular, pero seguimos con la hemodinamia, que fue único para la zona, y lo seguimos haciendo en el hospital. Así que para mí, vuelvo a repetir, es un honor. Hoy me acompaña mi nietita, que está cansada. Está cansada, pero bueno, seguir luchando por la salud y seguir luchando porque todos tengamos acceso a la salud y que nadie quede, como en algún momento dijo, yo atiendo muchos chicos de los clubes infantiles que a veces no tienen acceso al hospital porque no hay lugar, porque a veces tenemos nada más que el tiempo para hacer las patologías de alguna manera. Pero bueno, le hacemos el espacio, a veces también hacemos las campañas a principio de año a través del municipio, que vamos a los territoriales. Pero bueno, lo que tratamos es que ningún niño de Olavarría y el partido se quede sin tener al menos un examen cardiovascular. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. La doctora usó ese espacio no para hablar de ella, sino para dar un mensaje político y social clarísimo. Reclamó que la salud sea de una vez por todas una verdadera política de Estado. Una genia. Sus palabras dejaron a todos pensando. Y para que entendamos por qué su reclamo es tan urgente, la doctora Severio tiró un dato que te deja helado. Miren esto. Hasta el 80% de las muertes prematuras por enfermedades del corazón se podrían prevenir. El 80%. Es una locura. Esto significa que 8 de cada 10 de estas muertes se podrían haber evitado con prevención, con controles, con hábitos más saludables. Pone en evidencia lo crucial que es la atención primaria y los chequeos regulares, sobre todo en esa franja de los 35 a 45 años que a veces, por el ritmo de vida, se deja estar. Y de la salud del corazón pasamos a la salud de la cabeza, del alma. Esta frase de Natalia Álvarez, que es psicóloga y funcionaria del área de salud del municipio, resume un cambio que es fundamental: la salud mental, que durante décadas fue un tema tabú, algo de lo que no se hablaba, que se escondía bajo la alfombra. Hoy, por suerte, se está poniendo en el centro del debate público. Ya era hora. Y todo este debate tiene un marco, que es la Ley Nacional de Salud Mental. Una ley que cuando se sancionó fue realmente de vanguardia, porque entiende la salud mental no como no estar loco, sino como un proceso súper complejo en el que influye todo: tu historia, tu situación económica, la cultura, la biología y, lo más importante, la vincula directamente a los derechos humanos. Esta ley fue la que dijo basta de manicomios como lugares de encierro y propuso un abordaje comunitario. Y este es el concepto que cierra toda la idea y que subraya Natalia Álvarez. En una época donde parece que el discurso es sálvese quien pueda, arréglatela solo, ella nos recuerda algo esencial: el sufrimiento se supera en comunidad. Los problemas de salud mental no se resuelven en soledad, sino con el apoyo de los demás, con redes de contención. Es un mensaje potentísimo para hacerle frente a la angustia y al malestar que, en un contexto de crisis como el que vivimos, se sienten y mucho. Bueno, nos metemos ahora en el terreno de la política local, en la famosa rosca. Vamos a chusmear qué pasó esta semana en el Consejo Deliberante, donde tuvimos un poco de todo, desde acuerdos unánimes, que no son tan comunes, hasta posicionamientos que ya empiezan a calentar el ambiente para las próximas elecciones, y una perlita muy interesante con la participación de los pibes. Y empezamos con algo para destacar. Es raro ver a todos los bloques políticos, oficialismo y oposición, votando juntos. Bueno, esta semana pasó, y fue por un tema que nos afecta a todos en el bolsillo: el gas. Aprobaron por unanimidad un proyecto para pedirle al Congreso Nacional que no saquen a Olavarría de la ley de zona fría. Esta ley nos da un descuento muy importante en la factura del gas, que con los inviernos que tenemos acá es clave. Un buen gesto de la política local pensando en la gente. Y del consenso pasamos a la polarización. En el terreno electoral hubo un movimiento muy claro. El exintendente Ezequiel Galli subió a sus redes sociales una foto con los referentes locales de La Libertad Avanza, acompañada de esta frase, que es toda una definición. Plantea la próxima elección legislativa en términos de blanco o negro. Con este posteo, Galli deja bien claro el alineamiento de Juntos por Olavarría y el PRO con el espacio de Milei para la elección del 26 de octubre. Trazó una línea en la arena.
Y cerramos el capítulo político con una noticia que da esperanza, che. Se hizo la segunda sesión del Consejo Deliberante Estudiantil, un espacio genial donde los chicos de las escuelas secundarias se sientan en las bancas, debaten y proponen ideas para la ciudad. Y ojo que no son pavadas, aprobaron proyectos súper concretos que ahora van a ser tratados por el Consejo de los Grandes. Por ejemplo, declarar ciudadano destacado al gran Carmelo Vinci, crear un programa de reciclaje, una app para saber por dónde anda el colectivo, una muestra de compromiso cívico que es para aplaudir de pie. Y llegamos a la última parte de nuestro resumen. Lamentablemente, siempre hay un espacio para la crónica policial. Vamos a repasar de manera muy concisa y apegados a los hechos los principales incidentes policiales y de tránsito que ocurrieron en estos últimos días y que fueron noticia en Portal Urbano. La verdad que fue una semana negra en materia de tránsito. Tuvimos varios accidentes graves. El más trágico de todos ocurrió en la Ruta 51, cerca de La Prida, un choque frontal terrible entre un auto y un camión que dejó 2 personas fallecidas y un herido grave. Ya en la ciudad tuvimos un choque muy fuerte en la esquina de Saavedra y Merlo, con 4 personas que tuvieron que ser llevadas al hospital. Y también un accidente entre una moto y un auto en Avenida El Verdi, San Martín, donde el que se llevó la peor parte fue el motociclista que terminó hospitalizado. En lo que respecta a hechos delictivos, se conoció que se está investigando a una mujer policía por una supuesta agresión a un menor de edad en Hinojo. Corre. Andate, gato. Tocá, Ciro, tocá. No llega la verdad. Andate para escondete. Andate, corre. Andate, gato. Tocá, Ciro, tocá. No llega la verdad. Andate para escondete. Andate para el 5-7. Escondete. Ahora venía por acá. Por la luz. Sí, ya está, boludo. Nada. Sí, nada más corre más, boludo. Lo están corriendo por todos lados. Guarda vos. Sí. Ya está, boludo. Nada, ¿qué te supone repillo? No, pajero. Mirá qué tanto miedo va a tener. Muy bien todo. No. Boludo, es mujer literalmente. No. Caga palo. No, corre, papá, no. Te lo caga palo. Lo agarró, sí. ¿Viste? No. Se rió. No. ¿Qué le pegás? Andá, Chimi, andá. ¿Qué le pegás, enferma? Cerrale tu voz, ¿para qué le pegás? La concha de tu madre, le va a pegar a un nene que es menor, la puta que te parió. No, pues no los boludos. Vamos y las cagamos palo en la puta. No, mirá. Ya la dejamos, tío. ¿Le doy un galletón? No, se ríe. Llamada, pajero. No, llamo a mi hermana, no te digo. Barney, ¿viste cómo vos tenés? Un caso muy delicado que ya está en manos de la justicia y de asuntos internos de la policía. Por otro lado, la policía detuvo a un muchacho de 24 años que está acusado de haber entrado a robar a la casa de su expareja. Y finalmente, en un control de rutina, cayó un hombre de 43 años sobre el que pesaban 2 pedidos de captura por causas de robo. Y así llegamos al final de este recorrido intenso por la actualidad. Pasamos por la economía nacional, la política, las historias de acá, de Olavarría, y después de todo esto les dejamos una pregunta para que se queden pensando. De todo lo que charlamos, ¿cuál fue la noticia que más les impactó? ¿La que más les hizo ruido o la que los dejó reflexionando esta semana? Estaría bueno que nos dejen sus opiniones en los comentarios, así seguimos la charla. Nos despedimos hasta el próximo análisis. Y ya saben, si quieren profundizar en cualquiera de estos temas, todo el material está en las redes de Portal Urbano. En Instagram como @portalurbano, en Facebook como Portal Urbano OK, en X, el viejo Twitter, como @portalurbano OK, en el canal de YouTube como @portalurbano y ahora también en TikTok como @portal.urbano. Y por supuesto en la página web portalurbano.com.ar. Antes de cerrar, les recordamos que la producción de este resumen se apoya en herramientas de lenguaje de última generación. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana.